Vamos a continuar, vamos a ver ahora este ejemplo. Dice, se tiene una tubería de agua entre el punto E, que es 5 medios, 8, y el punto S, que es 23 medios, menos 4, y se pretende instalar una válvula de paso en un punto V a 3 metros del punto E en dicha tubería. Nos piden calcular la razón a la que el punto V divide al segmento ES y encontrar las coordenadas del punto V. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar aquí nuestro plano. Digamos, lo tenemos aquí. Aquí está nuestro plano. Graficamos los puntos. Graficamos el punto E, que es 5 medios. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, 5 medios, 8. 1, 2, 3, 4. Dejen muevo esta barra un poco. 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, por acá está el punto E. El punto S es 23 medios, que son 11.5. Entonces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, 23 medios, 4. Es 4. Aquí está. Este es S. Unimos esos dos puntos de E a S. ¿Sí? Ahí tenemos la figura de nuestra tubería. Nos dice que está en esos dos puntos, en el E y en el S. ¿Sí? Y se pretende instalar una válvula de pase en un punto V a 3 metros del punto E. No sabemos dónde está ese punto V, solo que está a 3 metros de E. ¿Qué vamos a hacer? Vamos primero a calcular la distancia entre E y S. Utilizamos la fórmula de distancia. Aquí lo podemos ver en la parte de abajo. Calculamos la distancia, que es 23 medios menos 5 medios, x2 menos x1, más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Sí? Lo resolvemos, nos da raíz de 225, que es 15. Entonces, la distancia entre E y S son 15 metros. ¿Sí? Ya sabemos que la distancia es 15 metros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos calcular la razón? Vimos que para calcular la razón, el primer ejemplo nos decía que era la distancia de E a V sobre la distancia de V a S. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia de E a V? Aquí nos lo dice el problema. 3 metros. ¿Sí? V está a 3 metros de S, entonces hay una distancia de 3 metros. 3. Sobre. Y la distancia de V a S, ¿cuánto va a ser? De E a S lo acabamos de calcular, son 15. Entonces, todo esto de E a S son 15. Pero si sabemos que de E a V hay 3, entonces de V a S, ¿cuántos va a haber? 12. ¿Sí? Los restantes. Ya sabemos entonces que son 12. 13 sobre 12 es la razón, y si la simplificamos es un cuarto. Esa es la razón del punto V. Un cuarto. El punto V divide al segmento ES a razón de un cuarto. Entonces ya tenemos la razón. ¿Qué es lo siguiente? Como ya tenemos la razón y tenemos los extremos de nuestro segmento, sustituimos en las fórmulas de X y Y para calcular las coordenadas. Aquí está la sustitución para X, la sustitución para Y. ¿Qué nos está dando? 43 décimos y 28 quintos. Sí, lo vamos aquí a desarrollar un poco. Tenemos 5 medios y aquí es un cuarto por 23 medios. O sea, nos va a quedar 5 medios más 23 octavos. Sí. Hacemos esa suma. 5 medios más 23 octavos. Hacemos la suma y la simplificamos y nos da 43 octavos. Y en la parte de abajo teníamos 1 más un cuarto, que nos va a dar 5 cuartos.
Simplificamos, multiplicamos extremos, multiplicamos lo en medio y después simplificamos. Va a ser 43 por 4 nos da 172 sobre 40. Le sacamos partes, mitad y luego de nuevo mitad y nos da el 43 sobre 10. ¿Sí? Algo muy similar se hace con y nos da el 28 sobre 5 y esas van a ser las coordenadas del punto V. Aquí debería decir V. Que era lo que nos estaba diciendo. Entonces el punto V está en 43 sobre 10, que es 4.3. Y 28 sobre 5, que serían 5.6. Más o menos por aquí está el punto V. ¿Sí? Entonces serían la coordenada del punto V, las coordenadas del punto V y la razón a la que está dividiendo al segmento ES. Entonces, en el punto V es donde se va a instalar la válvula de paso. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Vamos con lo siguiente, que es la definición de línea recta. Nos dice que la línea recta se puede definir desde tres perspectivas. Geométricamente, es la distancia más corta entre dos puntos. Gráficamente, es un conjunto de puntos uno detrás de otro, tales que si se toman cualesquiera dos puntos P1 y P2 de la recta, la pendiente M es la misma y analíticamente es una ecuación de primer grado o lineal con dos variables. Luego tenemos la definición de ángulo de inclinación. Nos dice que el ángulo de inclinación es el ángulo que se forma entre el eje X positivo y una recta, el cual se representa con este símbolo, θ, ¿sí? Y este ángulo se mide a partir del eje de las X. Entonces tenemos... Y en sentido opuesto en el que avanzan las manecillas del reloj. Aquí está un ejemplo de un ángulo de inclinación en el sentido opuesto a las manecillas del reloj y desde el eje X positivo a la recta. Si tuviéramos otra recta que está así, esta recta, ¿cuál va a ser nuestro ángulo de inclinación? Lo vamos a medir igual, desde el eje X positivo, de aquí hacia acá. ¿Sí? Ese sería el ángulo de inclinación. Siempre se mide en el sentido opuesto en el que avanzan las manecillas del reloj. Vamos con la definición de pendiente. La pendiente de una recta es la razón de cambio entre dos puntos cualesquiera de la recta. La pendiente de una recta que pasa por los puntos 1, P1 y P2 se puede obtener con las siguientes fórmulas. Aparte, cuando conocemos el ángulo de inclinación, podemos utilizar la fórmula M es igual a tangente de nuestro ángulo de inclinación. Recordando que M es la forma en cómo denotamos a la pendiente. Y cuando conocemos dos puntos por los que pasa nuestra recta, utilizamos la siguiente fórmula, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y el ángulo de inclinación lo podemos obtener cuando ya tenemos la pendiente, que sería el ángulo de inclinación es igual a la tangente inversa de m, o sea, de la pendiente. Hay 4 casos para el valor de la pendiente y su ángulo de inclinación. El primero de los casos es este, déjenme borrar todo esto. Cuando nuestra recta tiene esta inclinación, digamos que va de derecha a izquierda. Y este es el ángulo de inclinación. ¿Qué pasa aquí? La pendiente es positiva y el ángulo es agudo. O sea que está entre 0 y 90 grados. ¿Sí? Luego el siguiente que tenemos, los siguientes casos, aquí está. Si la pendiente es negativa, o sea, menor a 0, el ángulo es obtuso y aquí vemos el ángulo obtuso. ¿Cómo está la recta? Ahora va de izquierda a derecha, ¿sí? Lo podemos ver de izquierda a derecha su inclinación. En la anterior era de derecha a izquierda. Ahora de izquierda a derecha el ángulo de inclinación
es obtuso entre 90 y 180 y la pendiente es negativa. El tercer caso es cuando la pendiente no está definida, no tiene un valor y el ángulo es recto. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la recta es perpendicular al eje de las X. O dicho de otra forma, aquí están formando nuestro ángulo de 90, por eso es perpendicular y es paralela al eje de las Y. ¿Sí? Si lo vemos con el eje de las Y, son paralelas. Con el eje de las X, perpendicular. Forma ángulos de 90 grados. Ahí el ángulo de inclinación mide 90 grados. ¿Sí? Y el cuarto caso es cuando la pendiente es 0. El ángulo de inclinación es de 0 grados o de 180. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando es una recta horizontal paralela al eje de las X. Dicha recta puede estar aquí en está sobre el eje de las X, pero puede estar acá en la parte de abajo, puede estar en la parte de arriba, nada más que sea paralela al eje de las X. El ángulo va a ser 0 o 180 y la pendiente es 0. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos. El primero dice, obtener la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos A, que es 1,4, y B, que es 7, menos 3. Entonces, aplicamos la fórmula. Voy a volver a escribir aquí la fórmula. La fórmula dice, M es igual Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y si vemos acá es X1, Y1, X2, Y2. ¿Sí? Entonces Y2 que es menos 3, menos 4, sobre 7 menos 1. ¿Qué nos está dando? M es igual a menos 7 sextos. Ya tenemos aquí el valor de la pendiente. ¿Sí? Ese es el valor de la pendiente, que es lo que nos interesaba. Pero también nos pedía el ángulo de inclinación. Yo aquí lo grafiqué. Acá está, de este lado graficado. Solo es para que lo podamos ver más claro. Graficamos el punto A, el punto B y los unimos con una línea recta. Ahora, el ángulo de inclinación. ¿Qué caso es? Si vemos, la pendiente nos dio negativa, entonces es como el segundo caso. O también, cuando lo graficamos, vimos que inclinación es y se parece a este de aquí. ¿Sí? Entonces, la pendiente, ya cuando vimos la inclinación, la pendiente debe salir negativa, que ya nos dio, y el ángulo debe ser obtuso. ¿Cómo tenemos el ángulo? La fórmula nos dice que es tangente inversa de la pendiente, o sea, tangente inversa de menos 7 sextos. Lo hacemos en la calculadora, la tangente inversa se pone con shift, y luego tangente o con segunda función y tangente, y nos da tangente inversa de menos 7 sextos, ¿cuánto nos está dando? Menos 49.3987. Ah, bueno, y recuerden, en su calculadora, en la parte de arriba, solo debe de decir D. Hay unos cuadritos que no diga R de radianes o que no diga una M tampoco. O sea, solo salga una D para que sí les dé este valor. Hacen lo de tangente inversa de menos 7 sextos, nos da menos 49.39. Nos está dando un ángulo negativo y este ángulo no es obtuso. ¿Por qué? Las calculadoras dan el ángulo más pequeño que está entre el eje de las X y nuestra recta. Es decir, están dando este ángulo de aquí que estoy marcando. Este es el ángulo que mide 49.39. ¿Y por qué lo está dando negativo? Porque lo están midiendo en sentido de las manecillas del reloj, en el mismo sentido en el que avanzan las manecillas del reloj. Por eso lo da negativo. Dijimos nosotros que lo medimos en el sentido opuesto en el que avanzan las manecillas del reloj. Otro color. ¿Sí? O sea, nosotros lo medimos de esta forma. Bueno, ¿y qué hacemos cuando nos da negativo? Le vamos a sumar 180. O sea, 180 menos 49.3987 y nos va a dar 130. Y este sí es el ángulo que queremos. Este es el ángulo de inclinación, 130.6.
El ángulo de inclinación se mide desde el eje de las X positivas hacia nuestra recta, ¿sí? Por la inclinación y porque la pendiente era negativa, nuestro ángulo tiene que ser obtuso, o sea, estar entre 90 y 180. Y aquí está. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos a ver ahora dejen borro todo esto, las condiciones de paralelismo y perpendicularidad. Dos rectas son paralelas si sus ángulos de inclinación son iguales y por lo tanto sus pendientes también son iguales. Y las vamos a denotar de esta forma. L1 es paralela a L2, ¿sí? Entonces, para que sean paralelas, sus pendientes son iguales. Por lo tanto, sus ángulos de inclinación son iguales. Aquí vemos en la gráfica rectas iguales, ángulos iguales. Pendientes iguales, ángulos iguales. Y la condición de perpendicularidad es que el producto de las pendientes nos dé -1. ¿Sí? M1 por M2 es igual a -1. ¿Cómo las denotamos? De esta forma. L1 es perpendicular a L2. Cuando son perpendiculares, ¿qué pasa? Se forman ángulos de 90. ¿Sí? Aquí están nuestros ángulos de 90 grados. Las rectas perpendiculares forman en su intersección ángulos de 90 grados. ¿Sí? Vamos a ver ahora los ejemplos. Borro todo esto. Nos dice, determina si las siguientes rectas son paralelas o perpendiculares. La recta 1 pasa por el punto A y B, ¿sí? Y la recta 2 por el punto C y D. Voy a graficar. Aquí lo voy a hacer en esta parte. Graficamos el punto. O, ¿saben qué? Déjenlo, hago mejor acá en la parte de arriba, ¿sí? Para que no esté todavía más amontonado. Entonces aquí tengo nuestro plano. Graficamos. El punto A es 1 y 1. Aquí está nuestro punto A. Y el punto B es 5, 3, 4, 5, 3. 1, 2, 3. Entonces, este es A y este es B. Unimos esos puntos, ¿sí? Y no solo los unimos, las rectas continúan, ¿sí? O sea, ahí los unimos, pero aparte de las rectas continúan. Ya está nuestra recta 1 graficada. La recta 2, ahora vamos a trazar esos puntos. Es el punto C, que es 8,0. Entonces, 5, 6, 7, 8,0. Entonces, aquí está el punto C. Y el punto D es 4, -2. 4, -2. Trazamos ahora una línea entre esos dos. Ay, disculpe. Trazamos ahí la línea entre esos dos. Ya, ahí, bueno, este era el punto D, que no lo marqué. Ahora ya tenemos ahí cómo se graficaron. Nada más las estamos graficando para que las puedan ver más claro. Y calculamos las pendientes de ambas rectas. Aquí calculamos la pendiente de la recta 1 y de este lado la pendiente de la recta 2. La pendiente de la recta 1 es X1, aquí X1, Y1, X2, Y2. ¿Sí? Entonces es 5 menos 1, perdón, 3 menos 1 sobre 5 menos 1 y nos da un medio. Y para la pendiente 2 es menos 2 menos 0 sobre 4 menos 8. Nos da menos 2 sobre menos 4, menos entre menos da más y 2 entre 4 lo simplificamos como un medio. ¿Qué estamos obteniendo? Que son iguales las pendientes y dijimos, si son iguales, nuestras rectas son
paralelas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, L1 es paralela a L2. Y el segundo ejemplo nos dice determinar si las siguientes rectas son paralelas o perpendiculares. Nos dan otras dos rectas. Igual las voy a graficar aquí en este lado. Ahí tenemos, gráfico ahora los puntos. El punto A es menos 4. 3 menos 4,8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Acá está. Es el punto A. El punto B es 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por acá está. Acá está el punto B. Unimos esos dos puntos. Aparte de unir, dijimos que continúan las rectas. Ahí ya las pusimos. Luego ahora el punto C es menos 8. 6, 7, 8, menos 9. Por acá está el punto C. Y el punto D es 5, 5,12. Bueno, lo voy a lo más arriba que se puede. Y trazamos ahí nuestras rectas. Ahí está. Ahora, ya que los tenemos trazados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular sus pendientes. Entonces, calculamos las pendientes. Aquí tenemos la pendiente de la recta 1. X1, Y1, X2, Y2. Menos 8 nos da menos 16 y abajo 7 menos 4 nos da 11. Menos 16 sobre 11. Y la pendiente 2, que está aquí. Ahora los puntos son X1, Y1, X2, Y2, 12 menos 9 nos da 21 y 5 menos 8 nos da 13. Vemos que no son iguales, entonces no son paralelas. Después hacemos la multiplicación, lo pueden hacer en calculadora. Menos 16 sobre 11 por 21 sobre 13 y no nos da menos 1. Entonces tampoco son perpendiculares. ¿Qué quiere decir? Si no son paralelas, si no son perpendiculares, nuestras rectas son oblicuas. ¿Cuáles son las rectas oblicuas? Son las que se cruzan, se intersectan, pero no forman ángulos de 90 grados. Es decir, acá estos que tenemos, estos ángulos de acá arriba, este y este, no son ángulos de 90. Tienen otra medida. Pueden ser ángulos de 89 grados, pero no son 90, así que no son perpendiculares. ¿Sí? Entonces, cuando no son iguales las pendientes y tampoco multiplicadas nos dan menos 1, las rectas van a ser oblicuas. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta en esta? ¿Cómo determinarlas? ¿No? Vamos ahora con el ángulo entre dos rectas. Por todo esto aquí. Nos dice, para encontrar el ángulo alfa formado por las rectas L1 y L2, se utiliza la fórmula tangente de alfa es igual a la pendiente 2 menos la pendiente 1 sobre 1 más la pendiente 1 por la pendiente 2. Alfa es el ángulo entre dos rectas, M es la pendiente inicial de la recta y M2 es la pendiente final. Aquí, no debería decir final de la recta. ¿Sí? Y los ángulos se miden en el sentido contrario a las manecillas del reloj. En la recta donde iniciamos el ángulo va a ser la pendiente 1 y donde se termina el ángulo la pendiente 2 o la pendiente final. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo, determinar el ángulo que va de L1 a L2. Entonces los voy a graficar. Acá
tenemos nuestro plano. ¿Sí? Trazamos primero el punto A, que es menos 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. Ahí está, punto A. El punto B es 4, 3, 4, menos 3, 1, 2, 3. Ese es el punto B. El punto, bueno, y unimos nuestros puntos. Ahí está. El punto C es menos 7. Menos 7, entonces aquí era 3, 4, 5, 6, 7, menos 2. Aquí está nuestro punto C. Y el punto D es 3,5. Por este lado está el punto D. Ahora trazamos la recta. Ahí está. Y hacia este lado. ¿Qué nos están pidiendo? Determinar el ángulo que va de L1 a L2. ¿Sí? Entonces, L1 es la que está en azul. Nos pide este ángulo de aquí. O este ángulo de acá, que como habíamos visto, que son iguales, esos dos ángulos. ¿Sí? Entonces, nos piden calcular el ángulo que va de la recta 1, la que está en celeste, a la recta 2, la que está en blanco, que es diferente al ángulo que va de L2 a L1. Ahí también aquí importa el orden. Entonces, la pendiente 1 o la pendiente inicial es donde surge, desde donde empieza el ángulo, que va a ser la que está en azul, en este caso, la recta 1. ¿Sí? Esta va a ser M1, calculamos X1, Y1, X2, Y2, la fórmula de pendiente, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 y nos da menos 6 séptimos. La pendiente 2, X1, Y1, X2, Y2. Entonces, 5 menos menos 2 y 3 menos menos 7 nos da 7 décimos. Ya tenemos, este es M2 de nuestra fórmula y este de aquí es M1 de nuestra fórmula. ¿Qué fórmula? Esta de aquí. Sustituimos los valores M2, aquí está, lo tenemos sustituyendo, M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2. ¿Sí? Hacemos toda esta operación y sumamos matriz, fracciones, 7 décimos menos menos 6 séptimos y en la parte de abajo primero hacemos la multiplicación, menos 6 séptimos por 7 décimos. No, si quieren lo hacemos para que vean cuánto da. 7 décimos más 6 séptimos, más porque es menos por menos, ahí nos va a dar más. ¿Qué nos está dando? 109, lo voy a poner aquí, 109 sobre 70. Entre, y luego tenemos el siguiente, es 1 más menos 7 séptimos por 7 décimos. ¿Cuánto sería? Multiplicamos primero 7 séptimos por 7 décimos y nos da menos 3 quintos, ¿sí? Entonces, 1 menos 3 quintos nos da 2 quintos. ¿Sí? ¿Cómo se multiplican? Multiplicamos extremos. 109 por 5 nos da 545. 545 sobre 70 por 2, 140. Y eso lo simplificamos. Le sacamos, ¿qué es? Quinta. Quinta de 545 es 109 y quinta de 140 es 28. Y de ahí nos está dando este valor. Pero ese no es nuestro resultado. Eso es lo que vale la tangente
de alfa, pero nosotros queremos el valor del ángulo, o sea, alfa. ¿Qué hacemos? Aplicamos tangente inverso. ¿Sí? Aquí estamos aplicando tangente inverso. Tangente inverso de 109 sobre 28 y nos da 75.59. Y ese es el ángulo de inclinación. O sea, este ángulo de aquí es 75.59. 75.59. ¿Sí? Es lo que valen esos ángulos. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Pero no es el ángulo de inclinación, es el ángulo entre las dos rectas. Ahí se me fue. El ángulo entre las dos rectas que va de L1 a L2, 75.59. Si nos hubieran pedido de L2 a L1, ¿qué es lo que cambia? Que las pendientes, no la pendiente inicial sería esta de aquí. Dejen otro color. Esta sería nuestra pendiente inicial y esta la final. Por lo tanto, esta sería M1 y esta de acá M2. Si nos hubieran pedido de L2 a L1, ¿sí? Cambia el orden de las pendientes. Aquí nos pidieron de L1 a L2, por eso nos quedamos con este orden. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? ¿No? Entonces pueden seguir avanzando en su actividad. El día de hoy ya vamos a dejar aquí porque el siguiente ejemplo, que ahora es los ángulos interiores de un triángulo, sí es un poco más largo y no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces lo dejamos para la siguiente clase. Que tengan un muy buen día. Nos ¿Vamos vemos. a tener clase mañana? El día de mañana. No, mañana no. No, ok. No, creo que ya, no sé si ya les había mandado. Bueno, si no, eso les iba a mandar por WhatsApp. Pero el día de mañana no. Ah, ok, gracias. Nos vemos, que tengan buen día. Profe, una pregunta. Dime. Este, ¿cuenta la asistencia? O sea, ¿nos anota asistencia a los que estamos aquí? No, no lo estoy tomando en cuenta, o sea, pero sí estoy viendo quiénes se están conectando. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? No. Entonces, sería todo. Nos vemos. Que tengan un buen día. Hasta luego, igualmente. Bye. Hasta luego, igualmente, profe.